una disculpa quizá porque obviamente ahorita no tenemos ni guitarrista ni pianista. Si alguien canta, por favor dígame. Si alguien toca la guitarra, por favor avíseme. Pero vamos a tener ministros de alabanza igual, bautizos, 28 de junio. Isabel se va a estar bautizando, gloria a Dios. Entonces, vamos a tener también alabanza en vivo en los bautizos. Todavía están a tiempo por si cambian de están a tiempo. Vamos a tener alabanza en vivo y vienen dos personas que, bueno, Aranza es una ministra de alabanza. Van a estar el domingo después de los bautizos, van a estar aquí. Brandon va a estar predicando, Brandon Romero, y Aranza, cuando la escuchen van a saber de qué estoy hablando. Tiene una voz preciosa, es una mujer usada por el Espíritu Santo. Brandon viene con su esposa Sara, vienen de la Ciudad de México, y Aranza viene a lo mejor con su hermano, pero va a ser de gran bendición. El domingo sería 29 de junio, vamos a tener alabanza en vivo, va a estar predicando otra persona también para que no se aburran de que siempre es la misma, ya que le cambie. Pero no, tenemos pensadas cosas, no siempre voy a estar yo. Mi esposo está igual en un entrenamiento, entonces estamos poniéndonos con todo. Así que vamos a estar expectantes de lo que el Señor va a hacer. Y, amor, ¿querías compartir algo? Sí. Bueno, pues sí, quiero compartirles un versículo en Juan 16:13, donde nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y bueno, este versículo, les quiero hablar de mi testimonio del día de ayer, porque yo creo que nos ha pasado a todos que hay situaciones allá afuera donde la gente pues anda estresada, anda enojada, y más ahorita con la lluvia, ¿verdad? Que bueno, entonces me pasó ayer una situación con un automóvil que me lanzó una camioneta enormes, porque aquí en Querétaro hay camionetas muy grandes. Entonces me pasó la situación y pasa esa situación que tú te molestas y dices, bueno, pero a mí me ayudó mucho todo lo que Cristo nos ha enseñado, porque en vez de enojarme, aventarle el coche también, entonces dije, Señor, haz tu justicia, yo no, haz tu justicia, yo no. Y ese estrés que traía se bajó y gracias a Dios no pasó nada, pero quiero animarles a que cuando pasen esas cosas, déjenselas a Jesús. Amén. No, nosotros no vamos a hacer justicia. Déjenselas a Jesús. Y créanme que ustedes van a tener una tranquilidad y se van a sentir, porque Jesús es lo que quiere, que le dejen su estrés, le dejen su enojo a Él. Nosotros no tenemos la necesidad, porque Él ya hizo, ya venció, Amén. ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces, eso es lo que quiero animarles a ustedes, que ese enojo que tienen, déjenselo a Cristo Jesús. Y créanme que cuando vean eso, van a vivir más tranquilos, van a vivir en paz y van a saber que cuando tengan algún problema que tengan, ahí va a estar Cristo, ahí va a estar. Y jamás nos va a fallar, Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Y se van a sentir mejor. Aleluya. Entonces, yo es lo que quería comentarles. Bueno, dejo a mi esposa para que siga con la prédica. Pero aparte la palabra de el Espíritu del Señor está en nosotros, ¿no? A veces se nos olvida, y más cuando pasan esas, todos nos hemos enojado,
y luego hasta se nos salen, ¿no? Palabritas ahí cuando se te cierra el microbusero. Bueno, aquí no hay microbuseros, ¿no? Pero en la Ciudad de México, los que están en la ciudad sí saben de lo que hablo, o sea, se cierran. Y lo más fuerte es que le pudo haber pasado algo muy grave a mi esposo, porque era un camionetón. Entonces, los ángeles lo protegieron, pero también el Espíritu Santo lo ayudó a calmarse, porque pues ustedes saben que entre hombres a veces cuando los hombres pierden el control suelen ser un poquito más agresivos, ¿no? Y entonces gracias a Dios no pasó a mayores, porque el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos protege, amén. Él está aquí con nosotros y Él va a seguir con nosotros, no nos va a dejar. Y yo les quiero leer medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuántos podemos testificar que tenemos pan en nuestra casa, que tenemos alimento en nuestra casa y a veces hasta tenemos de sobra y podemos bendecir a más? Amén. Es muy hermoso poder bendecir. Y es en la versión amplificada, se las voy a traducir. Dice, como está escrito, repartió, vio a los pobres. Y fíjense lo que dice la amplificada, porque Él es benevolente y Él es generoso. Benevolente y generoso. Y Él da al pobre. Él provee de la semilla para el que siembra y pan. Él provee, multiplica, y esta parte me encanta, de la parte, aquí en la amplificada sí habla de que la semilla son nuestros recursos. Y eso es maravilloso, porque tenemos recursos para poder sembrar. ¿Y quién es el que nos da esos recursos? Dios. ¿Quién es el que nos bendice? Dios. ¿Quién es el que quiere llevarnos todavía a más? Dios. Nunca te conformes con lo que tienes ahorita, porque Dios siempre quiere llevarte a más. Amén. Dios quiere que conozcas más lugares. Sí, amén, esa es su voluntad. Dios quiere suplir tus necesidades, escuelas, las mejores escuelas. Sí. ¿Está mal creer por más? No, no está mal creer por más. A veces pensamos que está mal creer por más. Tenemos que derribar esa mentalidad de pobreza y de escasez, y como lo estamos aprendiendo en los discipulados, tener una prosperidad bíblica. Que la prosperidad bíblica no solamente habla de finanzas, sino habla de provisión en todas las áreas de nuestra vida, de paz, de benevolencia, de gracia, de perdón. Él nos añade, Él nos quiere bendecir, Él quiere darnos amigos de fe. Júntate con personas de fe. Amén. Esa es parte de sus riquezas. Y aún así, aparte que Dios no necesita nuestro dinero, no, definitivamente no. Él es el que nos da el dinero. Pero cuando nosotros sembramos, ¿qué sucede? Si tú lo siembras en una tierra fértil, ¿qué va a suceder? Va a dar, se va a multiplicar. Si siembras manzanas, tienes manzanas. Si siembras trigo, tienes trigo. Si siembras abrazos, ¿qué vas a cosechar? Abrazos, es realidad. Y si siembras finanzas, ¿qué vas a tener? Multiplicación de finanzas. Un principio que aprendí del apóstol Tim Rogers en Rema, y es algo que nunca se me va a olvidar. Si tú ves un área donde tú tienes escasez, empieza a sembrar ahí. Y eso es maravilloso. Desde que yo escuché eso fue hace años, yo estaba soltera, yo decía, pero ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo siembro maridos? O sea, no entiendo cómo es eso. Entonces, el Señor me llevó, hice un acto de fe. En esa iglesia, en Rema, teníamos un ministerio que se llamaba Plenitud, bueno, se llama Plenitud, que es de matrimonios, y empecé a dar ofrendas a plenitud, y yo ofrendaba, yo decía, pues en el nombre de Jesús, ahí va para los matrimonios, bendecidos, bendecidos, y sembraba, y pasó el tiempo y nada, pero después me percaté
que ya cuando empecé ya más en forma en el ministerio, matrimonios me buscaban. Yo decía, pero yo soy soltera, o sea, ¿yo qué te puedo ayudar? O sea, agarra la onda. No. Y les empezaba a dar consejerías y los matrimonios se empezaban a restaurar. Entonces me di cuenta que la siembra no solamente iba a ser financiera, sino también para orar, para bendecir, para animar. Divorcio no, échenle ganas, busquen al Señor. Y fue maravilloso y gloria a Dios, aquí está. Aleluya. Un aplauso para mi bendición, que es mi esposo. Entonces, vamos a pasar la canastita para poder dar nuestra semilla en agradecimiento. Amén. Acá está, mi amor, la canastita. Igual, si estás en línea, te invitamos a que puedas dar tu semilla en línea. Gracias. Gracias. Y yo te voy a pedir que cierres ahí tus ojos y vamos a bendecir estas semillas. Amén. Señor, te damos gracias por cada semilla, Dios. Te damos gracias porque tú tienes planes de bendición para cada semilla, Señor. Hoy creemos en una multiplicación, Padre. Padre, yo te pido que bendigas cada trabajo, cada lugar en donde reciben recursos cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Bendecimos sus entradas financieras, sus cuentas bancarias, Señor. Creemos, Señor, por ofrendas, creemos, Señor, por dinero encontrado, Padre. Gracias, Dios, porque tu bendición es grande, está llena de gracia. Y tal como nos has dado en la palabra, creemos que nuestras semillas se multiplican 1000 veces más de lo que ahora son. Aleluya. Ahí ponte de acuerdo conmigo en esta declaración de fe, que las semillas se hacen 1000 veces más de lo que ahora son. Aleluya. 1000 veces más y dan un fruto abundante en el nombre de Jesús para bendecir a más personas, Señor, para llevar bendición a más personas, Señor. Gracias porque estas semillas son fructificadas, son multiplicadas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor, gracias porque tú das semilla al que siembra. Entonces, ¿cómo vamos a recibir más semillas? Cuando sembramos. Porque si estamos atesorando las semillas, ¿qué crees? Que ahí se te van a echar a perder. Entonces hay que dar esas semillas, aleluya. Dios es bueno y Él siempre nos lleva a dar pasos de fe. Y sabes, cada iglesia es una semilla y tiene un proceso. Y esa semilla se siembra y va a estar dando fruto. Y eso es maravilloso. Entonces, lo que vemos, por eso te digo, fíjate bien cuánto vas creciendo, porque lo que tú estás viendo ahorita en este momento en tu vida va a cambiar. Aleluya, ¿cuántos decimos aleluya? Sí, queremos cambiar. Siempre podemos cambiar a más, siempre podemos ir a una mayor victoria. ¿Por qué? Porque podemos crecer y podemos seguir aprendiendo. El Señor nos ha llamado a parecernos a Él. Entonces tenemos un camino todavía largo, ¿no? Estamos en ese proceso de parecernos a nuestro Señor Jesucristo, de recibir de Él, y entre más pegados estemos a Él, vamos a perdonar como Él perdona, vamos a amar como Él ama, aleluya, a dar misericordia, a dar gracia, amén. Y hoy, en esta fecha, es una fecha especial para mí. Hace 3 años mi abuelita se graduó y se fue con el Señor y está con Jesús un 25 de mayo. Y de verdad puedo testificar que el Señor estaba cuando ella se fue. La última que le tomó la mano fui yo. Ahí estuve. Estuve viendo cómo se iba
y, y sabía que Jesús le estaba recibiendo. Entonces es algo, obviamente, pues es doloroso, duele, pero sabíamos que ella ya estaba. Era impresionante porque cuando ella ya estaba en esos últimos días, recuerdo que una vez le dije, abuelita, ya vas a ir a ver a Moisés y a David y a Pablo. Ella ya no me reconocía, ya no reconocía, pero cuando yo le decía eso, alzaba sus manos y me decía, sí, sí. Y era maravilloso saber que sabía que le estaba hablando de David y de Moisés y de Pablo, algo extraordinario. Gloria a Dios. Ella oró por mí para que conociera a Jesús y aquí estamos, ¿no? Entonces, la prédica de hoy se llama La fe en medio del dolor y la pregunta es aquí, ¿te quedarás en la multitud o te atreverás a dar el paso de fe? Y vamos a estar hablando de la mujer del flujo de sangre. Entonces es algo maravilloso de lo que podemos aprender. Y esta prédica no nació ayer. Esta prédica el Señor me la entregó cuando estuve en aislamiento, cuando me dio COVID. Ahí me dio esta prédica, justo cuando yo estaba, que no sabía ni qué iba a pasar conmigo, porque sí me sentía bastante mal en ese tiempo, no sabía ni qué onda. Duré mucho tiempo aislada porque el virus simplemente no se iba. Y la pérdida de peso fue impresionante, fue una cosa tremenda. Todos vivimos la pandemia de diferente manera, pero en ese momento el Señor me da esta enseñanza y dije, Señor, tú sabes el tiempo para compartirla. Y se mandó en forma de escrito, fue publicada en un periódico, pero hoy puedo compartirla para que otras personas sean bendecidas y yo estoy segura que vas a ser muy bendecido. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que vemos aquí que sin fe no podemos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Pero, ¿cómo viene la fe? Oyendo la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, no va a haber fe. Tienes que oír, no solamente es sentarte y que pase por ahí como que nada más escuchando. Oír es realmente decir, ok, esto es lo que me están diciendo, lo voy a llevar a cabo y lo voy a creer porque es palabra de verdad, amén. ¿Y qué preguntas pueden surgir en medio del dolor? ¿Por qué a mí? ¿Sí o no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Dónde está Dios? No sé si se han encontrado en algún tiempo de, y ahora Dios me olvidó, ¿dónde está? Esta situación va a terminar algún día, me voy a sentir mejor algún día. Vale la pena seguir creyendo, vale la pena seguir orando. ¿Será que Dios puede sanar a otros, pero a mí no? Porque hay situaciones que hay personas que no ven la manifestación de la salud y empiezan a dudar del poder de Dios. ¿O quién soy ahorita si no tengo fuerza, si no tengo ganas de seguir adelante? Y es que el dolor, cuando suceden tiempos de dolor, de pérdida, puede ser que perdiste algún familiar, puede ser algún diagnóstico, puede ser que alguien te traicionó, en la escuela alguien se burló de ti, el amigo te dejó de hablar, las que son jovencitas, porque tenemos jovencitos que nos están viendo que quizá ya están pensando en el novio o en la novia, no, es que no me hace caso. Estaba viendo un video que me impactó, no sé qué cantante era, me impactó muchísimo, era un concierto, no tengo idea quién estaba cantando, y había puras jovencitas
como de 14, 15 años, 16, llorando a mares, así a mares, y la canción decía así como que es que soy tan fea y nadie me quiere y él no me voltea a ver, pero eran unas lágrimas y yo decía, ¿es en serio que eso está pasando? O sea, y eran muchas jovencitas, el estadio estaba lleno, pero enfocaron, eran unas lágrimas de dolor. Dije, Dios, ¿qué están creyendo, no? O sea, ¿qué están pensando? ¿Que no valen? Porque quizá alguien no les hace caso, que porque no tienen el físico de la persona que ven en el Facebook, en el Instagram, y ahora con tantos filtros, con tantas cosas que se ponen y quieren alcanzar un estándar de belleza, simplemente no es posible. Como profesión soy licenciada en diseño y comunicación. Y la realidad es que retocar las fotos es fácil y puedes hacer a personas que tengan la piel perfecta con un filtrito, pero no es real eso, no es real. Y me impactó mucho ver a jovencitas que estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque se sentían feas. Y esta canción las hacía sentir más feas. Aparte, ¿no? O sea, no había ánimo. Entonces, imagínense, esa es la clase, la fe viene por el oír, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que también la fe funciona para la parte negativa. También eso afecta. Ahora, cuando la palabra de Dios, en los lugares en donde se predica la palabra de Dios, en las iglesias, cuando se predica, la atmósfera cambia, porque el espíritu de fe se empieza a mover y empezamos a creer y empezamos a hablar lo que se nos está enseñando. Entonces, aquí dice Marcos 5, yo te voy a pedir que me acompañes, Marcos 5, 21 al 43, Marcos 5, 21 al 43. Quizá no puedo abarcar todo, vamos a leer la primera parte. Marcos 5, 21. Ahora tú tienes que saber algo muy importante. Tú y yo, si somos hijos de Dios, tenemos la misma clase de fe que Jesús tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, la misma fe que se usó para crear el mundo. Y suena muy fuerte, pero esa es la realidad. Este mundo está creado por palabras. Entonces, lo que tú hablas es lo que está formando tu mundo, tu vida. Lo que estás hablando es lo que estás formando tu vida. Si tú hablas destrucción, si tú hablas caos, si tú hablas confusión, eso es lo que se va a empezar a manifestar en tu vida. Pero si empezamos a hablar la palabra de Dios en nuestra vida, entonces vamos a ver esa vida, la vida de Dios. Entonces, eso anótalo. Yo tengo la misma clase de fe que estuvo cuando el mundo fue creado. Yo tengo la misma clase de fe que estuvo cuando el mundo fue creado. En el principio, Dios a ti y a mí nos ha dado una medida de fe, una medida de fe. Y eso es lo que le está dando vida a lo que estamos viendo. Entonces, Marcos 5:21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Aquí están sucediendo dos cosas. Hay una niña que está muy enferma
y hay un oficial que le va a pedir ayuda a Jesús y en eso llega esta mujer. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. La enfermedad siempre va a afectar no solamente tu salud, sino también tu situación emocional, pero también tus finanzas. Acuérdense, el enemigo viene a matar, a robar y destruir. Él quiere robar todo lo que puede. Y a través de la enfermedad te roba emocionalmente, pero también roba tu cartera. Porque los médicos cuestan caros. Sí, la medicina cuesta cara, sí. Entonces, esta mujer dice que ya había gastado todo lo que tenía y lo peor es que nada había aprovechado. Antes le iba peor, o sea, no mejoraba. Iba a los médicos y no mejoraba. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y el versículo 30 es muy importante. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es que imagínense, hay una multitud de personas. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? O sea, si hay un chorro de gente, ¿cómo es posible que Jesús dice, pues es que ¿quién me tocó? ¿Por qué? Porque la fe, la verdadera fe se siente. Dios sí sabe cuando tú tienes fe y cuando no, no. Dios sabe, porque la fe es fuerte, la fe es aguerrida, la fe va a perseverar. Aunque todo mundo te diga que no, tú dices no, sí, sí en el nombre de Jesús, porque yo voy hacia Jesús, porque Jesús es mi fuente, Jesús es mi provisión, Jesús es mi médico, Jesús es mi paz, Jesús es mi todo, Jesús es el alfa, el omega, el principio y el fin, Jesús es todo. Entonces, cuando la gente te dice no, pero si tú tienes fe en Jesús, entonces vas a seguir avanzando. Aunque esté la multitud, tú vas a querer tocar a Jesús. Y esta mujer hizo un acto aguerrida. Ella ya estaba cansada. Y no sé si en tu vida has estado cansada de ciertas circunstancias, cansado de ciertas circunstancias, finanzas, emociones, familia, salud, lo que sea, que tú dices, no más. Yo quiero a Jesús, yo quiero saber qué Jesús dice de esta circunstancia, no lo que el médico dice de la circunstancia, no lo que mi jefe dice de la circunstancia, no lo que el tío dice de la circunstancia, el primo. Por favor, no escuchen consejos de personas que no siguen a Jesús. En serio, en serio. Hay algunos que sí son buenazos, pero ¿qué creen? Que lo sacan de la Biblia y cobran miles de dólares por enseñar cosas que están en la Biblia. Se los digo en serio. De hecho, la hora del té para mujeres, todo lo que se enseña, hay gente allá afuera, querida iglesia, están cobrando miles de pesos para hablar de la renovación de la mente. Entonces, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, porque la gente luego saca los principios bíblicos y los pone como si fueran ideas de ellos. Y no es así. La Biblia habla la verdad. La Biblia es la verdad. Entonces dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose de la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver
¿Quién había hecho esto? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer del flujo de sangre estaba segura que si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sana, porque ella tenía fe. Además de estar enferma físicamente, tienes que entender que esta mujer estaba marginada, porque por las leyes de la purificación, una mujer que tenía esta condición en aquel tiempo no podía estar cerca de nadie. Entonces era una doble afrenta, no solamente el dolor físico que ella podía tener, o imagínense estar teniendo un flujo de sangre todos los días, constantemente, la frustración, el dolor. En ese entonces, por favor, no había no había lavadoras, o sea, no había nada de eso. Tenemos que entender que lo que ella vivía era algo realmente fuerte. Pero, ¿qué sucedió? Que Jesús sintió su fe. Algo detonó. Si tan solo pudiera tocar su manto, seré sana. Si tan solo pudiera tocar esa orillita, puedo ser sana. ¿Cuántas personas les hablas de la palabra de Dios, les predicas de Jesús y no quieren creer nada? Es como ayer se lo decía a una persona. Es que el ser humano parece que pelea por su derecho de quedarse en un hoyo, de quedarse sucio, de quedarse envuelto en la tristeza y en la amargura y en la depresión. Y por más que tú les dices, ven, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere abrazarte, Jesús quiere amarte. Como que dicen, no, estoy más a gusto así sufriendo, estoy más a gusto enojado, estoy más a gusto amargado. Esas son las mentiras que Satanás le ha hecho creer a la gente, que es mejor estar enojado, que es mejor estar lejos de la iglesia, que la iglesia es aburrida, que orar, leer la Biblia es aburrido. No es cierto. La realidad es que cuando leemos la escritura nos podemos dar cuenta que Jesús nos está enseñando y hoy en esta tarde Jesús nos está diciendo, puedo sentir su fe, pero sé que están creyendo por algo más, pero necesitan ir a una mayor profundidad. En aquel entonces, cuando estaba en COVID, escuché a un pastor que se llama Celerino Loyola y él dijo, es muy importante en la fe tener un punto de contacto. Y yo dije, ¿cómo tener un punto de contacto? Y me quedé meditando en eso. Claro, el punto de contacto con Jesús para esa mujer era ¿qué? El manto. Era si le toco aunque sean las barbititas, con eso es suficiente. Y nuestro punto de contacto ahora ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro punto de contacto. Es la palabra de Dios la respuesta, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Jesús sana, esa es su voluntad. Jesús quiere sanarte, esa es su voluntad. Jesús quiere que nuestra fe esté firme, esa es su voluntad. Eso es lo que quiere Jesús, que estemos firmes, que estemos aguerridos. Y fíjense bien lo que dice Isaías 42, 19 al 21. Isaías 42, 19 al 21 dice, ¿quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan ciego? Imagínense, mi propio pueblo, mi siervo. ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego? ¿Quién es tan sordo? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor?
Estas palabras son muy fuertes. Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Se predica la palabra y las personas te dicen, sí, amén, sí, aleluya. Y luego hay gente hasta danza y todo. Y aquí, por favor, no estamos en contra de eso. Si tú quieres danzar, lo puedes hacer. Si tú quieres tomar una palabra y dices, el Señor me está diciendo que corra alrededor del auditorio, lo puedes hacer. Porque el Espíritu Santo a veces nos da esas instrucciones. Pero ¿cuántas personas escuchan la Biblia, escuchan la palabra y dicen, sí, amén, pero su vida sigue exactamente igual? No hay ningún cambio. No hay una transformación, porque realmente no están escuchando, no están oyendo y no están dejando que la palabra de Dios transforme su vida, transforme su mente, transforme su manera de pensar. La palabra de Dios es eficaz. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero? ¿Quién es ciego? Está hablando de su pueblo. En la amplificada lo menciona, está hablando de Israel, de su pueblo escogido. Y hasta la fecha, muchos judíos siguen ciegos, siguen sordos. Pero ¿qué crees? Que también muchos cristianos siguen ciegos y siguen sordos. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? Marcos 5:34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Le dijo, hija, y tú eres hijo y tú eres hija del rey. Nosotros somos hijos, esa es nuestra identidad. Y cuando caminamos en la verdad, cuando caminamos en quienes somos, podemos caminar como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la actualidad hay mucha gente alrededor de la palabra viva. Hay muchas personas. En la actualidad sigue pasando eso. Hay muchas multitudes siguiendo a Jesús. Hay iglesias llenas de miles de personas. Hay otras que no están tan llenas, pero al final hay mucha gente alrededor de Jesús. Pero la realidad es que lo mismo está pasando en la actualidad. Podemos ver a una multitud que está oyendo, pero que solo están como espectadores. Ahí está la multitud. Y Jesús lo que está esperando es, ¿habrá fe? ¿Encontraré fe en este lugar? Y yo me pregunto, ¿habrá fe en esta iglesia? ¿Encontrará Jesús fe en esta iglesia? Ustedes que me están viendo allá del otro lado de la pantalla, a los que estamos aquí, ¿habrá fe en esta iglesia? ¿Tendremos fe en esta iglesia? ¿Tenemos fe en esta iglesia de que vamos a ver milagros, prodigios, señales, que vamos a ver transformación en nuestra manera de pensar, en esta mente, de dejar de pensar en mediocridad? Gloria a Dios, están contestando también. Sí, hay amor, hay fe, hay esperanza. Es creer en las promesas de Dios. No es por nuestras obras, sino es por lo que Jesús ya hizo. Pero ¿qué nos toca a ti y a mí? Nos toca creer y nos toca hablar la palabra de Dios. En el momento que una persona decide aferrarse a la palabra de Dios, en el momento que decides comer de la palabra de Dios, que vas a las enseñanzas, que desde que entras por esas puertas, tú dices, hoy me vas a hablar, Jesús. Eso ya es otro cambio de mentalidad. Cuando tú entras y dices, voy con toda la certeza que Jesús quiere hablarme hoy, que yo no quiero ser solamente de una multitud, sino quiero ser esa mujer, ese varón
Que Jesús diga, hey, ahí alguien me está tocando. Ahí hay alguien. ¿Por qué? Porque sale el poder. Muchas veces cuando he orado por personas que se ponen enfrente, he orado por muchas personas y se siente cuando hay una persona que tiene fe. Se siente. Es algo que sale y luego ¡fum! Lo recibe. Y hay otras que les cuesta un poquito más de trabajo entender que Jesús quiere hacer algo extraordinario. Entonces, les decía al principio que hay veces, hay preguntas que uno se hace, ¿por qué a mí? Y algo que tú tienes que saber, que hay veces que quizá no entiendas el por qué te sucedió algo, pero tú tienes que confiar en el quién. Hay veces que tú no sabes el por qué, pero tienes que confiar en quién. ¿Quién está contigo? Jesús. ¿Quién ha dado su vida por ti? Jesús. ¿Tenemos que entender todo en esta vida? No, pero nos debemos de aferrar a Jesús. Dios no castiga a la gente, quitémonos ese rollo de la cabeza. Dios no está mandando rayos, ni inundaciones, ni cosas para destruir a la gente. No, no, la ira de Dios la recibió Jesús. Pero, ojo, pero Dios sí pide obediencia. Dios sí pide arrepentimiento. ¿Cuándo va a venir Jesús otra vez? No sabemos. Entonces podemos hacer lo que queramos y vivir la vida loca. ¿No? No, 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 no. Es Jesús quien nos está invitando a ti y a mí a confiar en Él y a través de Él vivir vidas santas que le agraden a Él. Amén. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y tenemos que estar conscientes que tanto Jesús como puede venir mañana, como puede venir en 10 años, como puede venir en 50 años, no lo sabemos, pero también la Biblia dice, estén atentos a las señales. ¿Y qué crees? Las señales se están cumpliendo. A mí me encanta hablar de los últimos tiempos, me apasiona hablar de los últimos tiempos, me fascina. ¿Por qué? Porque esta vida es pasajera, esta vida es un vapor, pero vamos a tener una eternidad con Jesús, una eternidad con Él. Esta vida no sabemos cuándo es nuestro último día y tenemos que disfrutarla todos los días. Pero lo que Jesús nos está diciendo hoy, ¿cómo vas a vivir tu vida en medio de la adversidad? Si hay algún dolor, si hay una circunstancia adversa, quizás ahorita todo está bien en tu vida. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios, pero no sabemos en qué momento puede llegar algo que te saque de tu órbita y es en ese momento que tú vas a decir, me aferro a Dios. ¿Seremos parte de la multitud? ¿O seremos esa mujer, ese varón aguerrido a la fe? Y como les estaba diciendo, hay dos historias en Marcos 5. Un oficial que quería ver la sanidad de su hija, pero Jesús se detuvo por la mujer del flujo de sangre. ¿Y qué sucedió con la hija? Pues la hija se fue. Le dijeron, ya, que ya no vaya Jesús, ya murió. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice para cerrar. Versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Aquí hay cosas muy importantes.
Jesús está hablando con la mujer del flujo de sangre. Jesús le está diciendo, eres sana, ojo, eres sana, eres salva, estás libre de tus pecados, pero llega la mala noticia. ¿Qué crees? Tu hija ya murió al oficial. Y hay veces que puede estar sucediendo el milagro en una persona, puede estar la vida de una persona ya bien, y tú por acá en una devastación y dices, es que Jesús llegó con ella, pero conmigo no. Pero la fe, cuando escucha del otro milagro que está sucediendo, también cree que su milagro se va a llevar a cabo. Amén. Porque hay veces que hay cosas que suceden antes y lo tuyo viene después, pero no porque venga después no significa que no va a suceder. Y a esta parte es bien importante. Y no permitió que le siguiese nadie, Jesús mismo, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque necesitas gente de fe en el cuarto. Aleluya. Necesitas personas de fe en el cuarto. No puedes estar con personas que van en contra de lo que tú estás creyendo, porque van a venir a contaminarte, van a venir a decirte no. Y aquí está muy impactante porque dice, y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aleluya. Ese sueño no está muerto. Eso que estás creyendo no está muerto. Quizá tú ya viste un milagro en otra persona. Quizá ya escuchaste que alguien sanó, que alguien salió. Y tú dices, ¿en qué momento será que Dios me ha abandonado? No, vea la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré, punto. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dios nunca te va a abandonar. La gente te puede abandonar, Jesús no. Por eso es tan importante mantenerte en esa fe. Porque muchas veces se pone peor la cosa cuando empiezas a orar. Lo he visto más de una vez. Que cuando estás creyendo por algo o por alguien para que llegue a Cristo, parece que le meten turbo y se pone peor de rebelde y dices, no, pero ¿por qué si estoy orando? Pues sí, porque se está moviendo lo espiritual. Se está moviendo lo espiritual. Y tú estás orando y obviamente Satanás no se va a quedar así, ay, sí, tú ora. Tú ora para que tu hermano se convierta. Síguele orando. No, el hermano seguramente se va a poner peor. El hermano a veces igual y se va a poder ir más todavía al mundo. ¿Sí o no? Lo he visto muchas veces. Me pongo a orar por las personas y parece que digo, Dios, ¿qué está sucediendo? Pero tenemos un enemigo y el enemigo quiere robar nuestra fe. Al enemigo lo que le interesa es robar tu fe. No le interesa tu salud, no le interesa tu dinero, él quiere robar tu fe. ¿Y cómo la va a robar? Haciéndote creer que nada está pasando. Pero aquí está, no está muerta, no está muerta. Y vino, dice, la niña no está muerta, sino duerme, versículo 40, y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, me encanta Jesús. Yo creo que si los pastores hiciéramos cosas que hacía Jesús, las iglesias estarían vacías, porque ahora se ofende todo el mundo bien rápido. Y Jesús echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo levántate, Talita Kumi, niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, la misma edad que tenía la mujer del flujo de sangre,
con su enfermedad. 12 años es la misma edad que tenía esta niña. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Esta niña resucitó. Pero yo me pongo a pensar en el papá. Él fue a buscar a Jesús. Y si se dan cuenta, cuando le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Qué es lo que estás creyendo hoy? Y quizás dices, yo estoy bien ahorita. Pero puedes creer por alguien. Puedes creer por alguien que está quizá lejos de Dios. Puedes unirte en fe con una persona que está creyendo por algo. Podemos ser personas que animen a otros a la fe, a que no se den por vencidos, a estar creyendo por milagros. Y yo sé que las personas que nos están viendo en línea, yo sé que hay personas que están creyendo por milagros en sus familias, en sus finanzas, en sus casas. Y de igual manera sé que hay aquí. Yo estoy creyendo por un milagro. Aleluya. No solamente por esta iglesia, sino también en mi persona estoy creyendo por un milagro. Porque me encanta saber que Dios responde. Y me encanta saber que tan solo con un toque, que una adoración, por eso les decía hace rato, estamos cantando al que está sentado en el trono, al que vive y reina. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Y la realidad es que las voces no se escuchaban. Pero a mí me impacta saber que Jesús está viendo y dice, ¿habrá alguien que tiene fe? Dice la palabra, y lo hemos mencionado varias veces, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús está aquí. Y sé que no lo puedes ver, pero si realmente crees que Jesús está aquí, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces, ¿cuál debería de ser tu actitud? ¿Cómo te comportarías si realmente pudieras verlo en este momento físicamente, si pudiéramos ver a Jesús? Pero esa es la fe. No lo podemos ver, no sabemos cómo es, pero sabemos que Él está aquí en la casa, está aquí en la iglesia y que Él sabe que tú necesitas algo. Él lo sabe. Él sabe que necesitas algo, algo, pero quiere que le pidas. Si no le pides, ¿cómo te va a escuchar? Pero le puedes pedir con temor o le puedes pedir con fe. Cuando nos dieron este salón que estás viendo, estoy sintiendo lo mismo que cuando nos dieron el salón. Empecé a sentir a Dios tan fuerte. Y en este momento yo puedo sentir a Dios fuertemente. Y empecé a llorar. Y la persona que nos estaba atendiendo ya no conoce a Dios. Pero sé que algo percibió ella de igual manera porque me dijo, aquí está el lugar que querías para tu iglesia. Y eso fue un acto de fe porque el día que el Señor nos dijo, se está abriendo un nuevo capítulo en la iglesia, yo no entendía bien qué tanto iba a ser el nuevo capítulo, pero el Espíritu Santo, mientras estaba postrada en la sala de juntas, empecé a llorar y Él me dijo, ve y habla y pide ese salón, ese es de ustedes.
Yo dije, pero y la lana, ¿no? Y él me dijo otra vez, no te estoy pidiendo que me preguntes del dinero, te estoy diciendo que vayas. Y hablé con el pastor, me dijo, vamos. Y yo le dije, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos puedes ayudar? La sala de juntas no parece iglesia, no es lo que queremos darle a las personas. Y nos los dio. Amada iglesia, nos los dio por el mismo precio de la sala de juntas. Cuando esto vale el triple de lo que vale la sala de juntas. El triple de lo que vale. Ahí merece un aplauso la fe. El Señor, obviamente, el Señor es el que está abriendo el camino. Vale el triple esto de lo que vale la sala de juntas. Y nos dijo, cuando lleguen a 30, ahí ya hablamos de otro precio. Pero mientras, este es su lugar para su iglesia. La fe se siente. El espíritu de fe se mueve. Y cuando Dios te da una instrucción, si te dice cámbiate, cámbiate. Si te dice muévete, muévete. Permanece, permanece. Porque Él es Él. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Y mi oración es que no importa la edad que tengas, seamos como esa mujer del flujo de sangre, que digamos, si tan solo toco el borde de su manto. O seamos como ese oficial que cuando Jesús le dijo, no temas, tu hija no va a morir. Que tú te pares firme y digas, sí, no, en el nombre de Jesús. Mis sueños no van a morir. Mi fe no va a morir. Mi fe se va a fortalecer. Mi fe no va a caer. Aunque venga el reporte, aunque Trump, los aranceles y todo este rollo y el dinero y los dólares. No nos preocupemos por lo que Dios, por lo que el Señor ya sabe lo que va a suceder. Nosotros debemos de ser personas que le digamos, sí, Señor, porque Jesús siente nuestra fe. Jesús sabe cuando nos acercamos a Él. Jesús sabe. Jesús sí sabe cuando nos acercamos a Él. Y quiero cerrar con esta oración. El Señor te bendice, el Señor te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jesús se detuvo por una mujer, fíjate bien, una mujer que era invisible para todos, pero para Jesús no. Para Jesús no. Aleluya. Para muchos quizás somos invisibles, pero para Jesús no. Él ve nuestra fe. Esta iglesia es una iglesia de fe. Y si el Señor te trajo a conectarte a una iglesia de fe, es porque Él quiere que crezcas en tu fe y en tu relación con Jesús, porque no le podemos ver. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Igual si tú estás en casa, que te pongas igual de pie. Te damos gracias, Dios, por esta tarde. Gracias por tu presencia, Señor. Ahí levanta tus brazos al cielo. Señor, sabemos que hay peticiones en este lugar.
Sabemos que hay oraciones que están esperando por ser respondidas. Pero tu palabra nos enseña que tú te detienes donde hay fe. Aleluya, y sabemos que aquí hay fe. Y nos unimos en esa fe. Y queremos caminar en esa fe. Hoy nos unimos con las personas que están conectadas y también con los que estamos aquí, Señor. Y queremos creer en esas peticiones de oración, Señor, sabiendo que si nos acercamos a ti, la oración será respondida, porque te voy a decir algo, amada iglesia, la mujer del flujo de sangre sabía que si tocaba a Jesús sería sana. Tú tienes que saber que cuando te acercas a Jesús, eso que tú quieres es, porque Jesús es la fuente. Jesús es el gran yo soy. El punto de contacto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña: sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús nos está diciendo hoy: ten fe. ¿O quieres ser como una multitud que dice que cree, pero realmente no? ¿O realmente decir: sí, tengo fe? Yo lo creo, Señor. Yo creo que puedo ver mi milagro. Gracias, Dios. Gracias. Porque cuando nos acercamos, está hecho. Ya está hecho. Talita Kumi, levántate y anda. Hay personas que necesitan levantarse ya de ese dolor, levantarse ya de ese estado de depresión, porque Jesús está contigo. Jesús es tu gozo. Jesús es nuestro jubileo. Aleluya, aleluya. Y yo te voy a pedir que si tú estás creyendo por algo, pero dices: yo tengo fe, quiero que pases aquí al frente, porque me voy a unir contigo a creer por eso. Gracias, Dios. No tengas temor. Dios lo que quiere para siempre su misericordia. Padre, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque se está moviendo tu mano, tu amor, tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, bendice, bendice a cada persona en el nombre de Cristo Jesús. Y quizá tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, tú que nos estás viendo. En el nombre de Jesús, hoy queremos invitarte a que hagas esta oración. Señor Jesús, en este día reconozco que no lo he hecho bien, pero recibo tu perdón y tu amor. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día, que estás vivo y me amas y me has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Aleluya. Estamos contentos
Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Y la vida de fe es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y como lo dice siempre Pastor Enrique, si nos critican que porque decimos que somos sanos, sí. Yo prefiero decir que soy sana en el nombre de Jesús a que vivo enferma. Ay, es que tú siempre dices que eres rico, que eres bendecido. Sí, sí, somos ricos, somos bendecidos porque tenemos a Cristo Jesús. Y si tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo, amén. Tenemos bendición, tenemos restauración, tenemos sanidad, tenemos amor. En la cruz Jesús pagó un precio muy alto para que tú y yo no abracemos la vida que Él nos quiere dar. Lo vuelvo a repetir. En la cruz Jesús pagó un precio muy alto como para que tú y yo no recibamos la vida que Él nos quiere dar. Amén. Bendecida vía familia de Iglesia Amor Redentor Querétaro. Les amamos y estamos agradecidos porque están aquí. Gracias. Los invitamos a que se conecten la próxima semana. Les recuerdo, los martes tenemos la hora del té para mujeres, los miércoles oración, los jueves el discipulado y el domingo aquí en la iglesia. Prepárense porque los días están yendo rápido y agosto está a la vuelta de la esquina. Entonces estamos emocionados por lo que sucederá. Estamos despedidos. Dios está con ustedes y vamos a